Bien, buenas tardes. Buenas tardes, son la hora prevista, a las 7:30. Vamos a empezar esta última conferencia, esta última sesión del ciclo de conferencias que tenemos durante esta semana y que realmente constituye la última de las que vamos a ver referentes a la época medieval o a la sociedad cristiana de época medieval. A partir del próximo lunes, que se reanuda el ciclo, las conferencias que hay previstas nos llevan a una época un poquito más tardía y la de los diferentes profesores que van a hablar los 3 días de la próxima semana y la última que está prevista para el lunes de la semana siguiente, realmente lo van a hacer mucho más centrado en época moderna, es decir, en el periodo a partir del siglo XVI que en el periodo anterior al siglo XV. La conferencia que traemos hoy es, vamos a decir, está bastante en línea con la que también tuvimos ayer. Si les comentaba ayer que las dos primeras estaban vinculadas por el hecho de ser referentes a la primera época del cristianismo y a la sociedad alto medieval, tanto en época de la tardoantigüedad como de Al-Ándalus, fundamentalmente, estas dos que tenemos ayer y hoy justamente se centran en la época final de la Edad Media, es decir, en los últimos siglos, el siglo XIII, XIV y fundamentalmente el siglo XV, que es cuando disponemos de una mayor información y cuando a estos temas de vida cotidiana, que como les comento es un poco lo que he pretendido este año que vincule las diferentes conferencias, pues se pueden estudiar con más profundidad. Por lo tanto, tanto la charla de ayer, referente un poco eso a las relaciones sociales, a la vida cotidiana de la sociedad cristiana en la campiña, como la de hoy, que se refiere estrictamente a la ciudad de Córdoba, pero también con mucha vinculación con temas de conflictividad, de relaciones sociales, en definitiva, de todo lo que representa la vida urbana. Y bueno, hablando de vida urbana, para dar esta charla de esta tarde, pues tenemos con nosotros a quien es seguramente el máximo especialista en la historia de la vida urbana cordobesa durante la Baja Edad Media, el profesor José Manuel Escobar Camacho. Bueno, la relación que me une con José Manuel, la verdad que se remonta a muchísimo tiempo atrás y a compartir muchísimas cosas, empezando por compartir la persona que de alguna forma nos introdujo en el mundo de la historia medieval, que nos dirigió la tesis y que tanto él como yo lo tuvimos, ¿no?, como maestro, como referente en nuestras primeras investigaciones, que fue el profesor Emilio Cabrera, que desde su cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras, pues evidentemente nos tuvo como alumnos primero, colaboradores después, discípulos desde el punto de vista académico. José Manuel se ha dedicado a la historia medieval de Córdoba desde hace mucho tiempo y en particular a la historia de la vida urbana, de la sociedad cordobesa, del urbanismo, de las diferentes instituciones que poblaban la ciudad, de los diferentes rasgos sociales que la componían y en ese sentido es seguramente el autor del libro fundamental sobre la vida urbana de Córdoba, que tiene por título Córdoba en la Baja Edad Media, que lo publicó la entonces Caja Provincial en el año 89, pero que aunque tiene ese título, realmente el libro habla fundamentalmente del urbanismo y de la vida urbana, de los oficios, de las relaciones sociales, de las instituciones situadas en el marco urbano de la ciudad. Y un poco aprovechando la oportunidad de que hoy daba la charla y de esa especialización suya, pues le pedí que se centrara un poco en esa sociedad un tanto conflictiva, un tanto marginal, que habitó determinados sectores urbanos de la Córdoba del siglo XV, muy particularmente todo el entorno de la Plaza del Potro y de las zonas aledañas, y que él conoce muy bien, ya les digo, desde la época de sus primeras investigaciones. José Manuel está jubilado como profesor de instituto, pero bueno, como es y como hay muchos intelectuales que tienen una inquietud de las que no les saca sino la muerte verdaderamente, pues para entretenerse no se le ha ocurrido otra cosa que formar parte del equipo directivo actual de la Real Academia de Córdoba y en la actualidad, como les digo, es secretario de la Academia y por lo tanto pues participa en un sinfín de actos y en un sinfín de empresas de carácter intelectual, evidentemente histórico, de las que emprende la Real Academia de Córdoba. Por lo tanto, por mi parte, nada más, agradecer muchísimo a José Manuel su presencia aquí esta tarde, agradecerles a ustedes también su asistencia y dejarles con estos rasgos de vida cotidiana en las mesones, en las tabernas, en esa sociedad
un tanto marginal y conflictiva de la Córdoba del siglo XV. Lo que era, Manuel. Buenas tardes o buenas noches. Bueno, como estamos en cambio de horario, buenas tardes todos los días. Pues antes de empezar, claro está, quisiera agradecer a las dos personas por las que estoy aquí. Rafael Pérez de la Concha, como jefe de la unidad de turismo del INTUR, que organiza esta maravillosa jornada de estas este póker de jornadas, y en concreto en Córdoba en Púrpura, que es la que me invitaron el año pasado, me invitaron este año, estoy muy agradecido por eso, pero sobre todo también a Ricardo. Ese doble agradecimiento es porque enseguida de que empezaron esta jornada se acordó de mí, me llamó y nos pusimos de acuerdo para que participara el año pasado con un tema también escabroso, la prostitución me parece que fue, ¿no, Ricardo? Y este año con este. Y, por supuesto, agradecerle esa presentación que ha hecho, que como ven ustedes que la amistad puede mucho y entonces ahí se nota esa amistad que tenemos desde hace muchos años cuando estábamos pues estudiando, como les he dicho, los cursos con el profesor don Emilio Cabrera. Gracias, Ricardo, como siempre, por esas presentaciones que me haces de amistad y, sin más preámbulos, comenzamos esta conferencia que se titula La vida en las tabernas y mesones de Córdoba en los siglos XV y XVI. La conquista de la ciudad de Córdoba por las tropas de Fernando III en 1236, mediante pacto o capitulación de sus habitantes, tuvo un doble significado. Por un lado, representó el final de un proceso histórico que había comenzado en el siglo VIII con la llegada de un grupo humano perteneciente a la civilización islámica y que con su expansión militar y su intervención en estas tierras había modificado la evolución histórica del periodo tardorromano. Por otro, marca el comienzo de una nueva etapa histórica. Esa nueva etapa histórica tiene varios significados. En primer lugar, se asienta en la ciudad un nuevo grupo humano perteneciente a los reinos hispánicos cristianos en una ciudad vacía, la va a transformar y la va a adaptar a su forma de vida. En esa nueva sociedad hay una nueva religión mayoritaria, que es la cristiana, y dos minoritarias, que es la musulmana y judía. Esa nueva sociedad es una sociedad occidental europea con minorías étnico-religiosas. Hay un nuevo reparto y cambio en la estructura de la propiedad para adaptarla a sus necesidades. Hay un cambio cultural en el que pervivió parte del mundo musulmán y, sobre todo, que es el tema que a nosotros nos interesa, surgen nuevos marcos de vida y de convivencia. Al final, por tanto, de esos años, la imagen urbana que presenta la ciudad es una mezcla de lo heredado islámico con lo nuevo cristiano en sus aspectos formales, si bien la vida de sus habitantes, lo que constituye el alma de la ciudad, aunque conserve todavía ciertos rasgos heredados, se parece más a una ciudad occidental que a una musulmana. Y ello es fundamentalmente porque durante dicha centuria, al margen de las transformaciones llevadas a cabo en los distintos elementos del paisaje urbano, se fueron creando nuevos marcos de vida y convivencia, que no se parecen nada a los que antes existían en la ciudad cordobesa, si bien algunos de ellos, de los musulmanes, vivieron en la ciudad cristiana, como por ejemplo los baños públicos, los juegos, las diversiones, las prácticas comerciales, las prácticas artesanales, etc. Entre los nuevos centros de convivencia destacan las parroquias como espacios de sociabilidad religiosa de la población mayoritaria, aunque se mantengan también algunos espacios religiosos para las minorías étnico-religiosas, las calles y plazas como nuevo marco de relaciones sociales de carácter público, la nueva concesión del espacio de la vivienda, que aunque privado se prolongaba hacia la calle, los nuevos centros de poder político y religioso, la nueva organización administrativa de la ciudad, el tipo de organización social, los nuevos ejes económicos, etc. Todo ello nos hace pensar que a fines del siglo XV ha nacido una nueva urbe, la ciudad cristiana, de la que con sus transformaciones en las centurias posteriores, sobre todo a partir del siglo XIX, nosotros hemos heredado en la actualidad. Y entre esos nuevos marcos de convivencia y sociabilidad se encuentran dos recintos urbanos con cierta semejanza en su funcionalidad que se entremezclan y que van unidos al sector económico terciario de lo que podemos llamar actualmente como hostelería, ya que proporcionaban comida, bebida, alojamiento y entretenimiento a todos aquellos que atravesaban nuestra ciudad, así como a aquellos lugareños que necesitasen cierta expansión lúdica o de ocio. Nos referimos en primer lugar a las tabernas, entendidas como espacio comercial y social en torno esencialmente al vino. Y, por supuesto, el segundo, los mesones.
que constituirán en nuestra sociedad una red de hospedaje vinculada no solo al alojamiento de animales y personas, sino también a la comida y al ocio. Tabernas y mesones se dedicaron, pues, al consumo, depósito y venta de vino, al hospedaje y provisión de viajeros y sus animales, y a otras actividades, llamámosle lúdicas, entre ellas el juego, la prostitución, cuyos espacios específicos, burdeles, taburería o tablajes, a menudo se fundían y confundían ubicándose en el mismo sector del plano urbano que correspondía a las zonas más comerciales, concretamente en la zona de la Villa era la collación de Santa María y en la zona de la Jerquía eran las collaciones de San Nicolás de la Jerquía, San Pedro y San Andrés. La formación de esta red de hostelería, tabernas y mesones bajo medieval tenía una característica, es decir, la presencia de la mujer era su rasgo característico y guarda todo ello una estrecha relación con el desarrollo socioeconómico de la propia ciudad. De tal manera que no será hasta el siglo XV, una vez superado el periodo de crisis de la centuria anterior, cuando tengamos una mayor abundancia de noticias documentales sobre la existencia de este tipo de establecimientos públicos, debido sin duda a la situación estratégica que ocupaba la ciudad de Córdoba, tanto desde el punto de vista comercial, espacial, lugar de paso y llave de Andalucía, como militar, proximidad a la frontera con el Reino de Granada, lo que determinaría que fuese etapa y en algunos momentos centro de estancia para asuntos económicos, comerciales fundamentalmente y militares. Pues bien, planteado eso, nosotros vamos a centrar la conferencia en estos dos bloques, tabernas, unidos las tabernas al vino, los mesones al alojamiento. Dos binomios, como yo llamo, taberna-vino, mesón, alojamiento, hospedaje. Y luego, para concluir, dos pequeños apostillas a la presencia de la mujer en estos dos establecimientos y la presencia en la literatura de estos dos establecimientos. Eso sería, en síntesis, el esquema que vamos a hacer. Bien, pues comenzamos entonces a ver el sector de la hostelería de Córdoba con las tabernas y los mesones. El sector de la hostelería, que tuvo su origen en la Edad Media en Europa, con el resurgimiento del comercio y la construcción de nuevos caminos, está representado en la Córdoba de los siglos XV y XVI por dos establecimientos dedicados a dicha finalidad. Uno, las tabernas, cuya vida gira en torno al consumo y comercialización del vino, y otro, los mesones, cuya finalidad esencial es ofrecer sustento y hospedaje a las personas y sus animales que tenían a Córdoba como etapa o final de su viaje. Tanto uno como otro son, como he dicho, los que van a constituir esta posición. Primero, el binomio taberna-vino. La taberna, cuyo término procede del latín y cuyo nacimiento se encuentra en la época del Imperio Romano, ha tenido significaciones muy complejas. Si en la antigüedad designaba locales de realidad muy diversa, consumo, tiendas de venta, incluso de alojamiento, durante las centurias medievales su perfil se fue depurando al desvincularse sobre todo en nuestra península algunas de sus funciones, concretamente el hospedaje, para el que nacieron las ventas en las zonas rurales, o los mesones para la ciudad, hasta que quedó vinculada al comercio y consumo de vino, alimento de primera necesidad en el medievo, con lo que a comienzos de la modernidad tenía ya un significado más próximo a como lo entendemos hoy día. Existen muchos estudios, por supuesto, del vino, pero por destacar algunos, por curiosidad y por que ustedes lo conozcan, pues está el de María Luz Rodrigo Esteban, El consumo del vino en la Edad Media, consideraciones socioculturales, publicado en las actas de la alimentación en la Corona de Aragón de los siglos XIV y XV en el año 2015, en Zaragoza. La taberna, que aparece vinculada durante la Alta Edad Media al mundo de las comunicaciones, es un espacio relacionado con la comercialización del vino y la extracción de renta al cobrarse en ella unos derechos de tránsito que se convirtieron en un derecho señorial, pero con el resurgir y la expansión del mundo urbano serán las nuevas autoridades de la ciudad las que tomen el relevo para la comercialización de este producto en dichos locales, que será regulada a través de sus ordenanzas municipales, dentro siempre de la política proteccionista de la economía de los centros urbanos medievales. Será precisamente con su paso a la ciudad, donde el ritmo de vida es totalmente distinto al rural, el momento en que sufre esa transformación. Pasan a ser no solo el lugar para abastecerse de un producto de primera necesidad, pues incluso el vino se compraba en la taberna para ser consumido en la casa, sino incluso un espacio, eso sí, pensado fundamentalmente para hombres de carácter lúdico, donde el consumo de vino, acompañado de algunas viandas, se convierte en una actividad placentera al ser el eje catalizador en torno al cual giraba una nueva forma de sociabilización
donde se podía charlar, divertirse o distraerse. También, por citar algún estudio sobre la taberna en general, pues estará el estudio de Luis Rafael Villegas Díaz sobre la taberna en la Edad Media, espacio comercial, espacio social, precisamente en el libro dedicado en homenaje al profesor Emilio Cabrera, publicado en el año 2015 por la UCO en Córdoba. La taberna se convierte, pues, en un centro de relación social y un espacio de sociabilidad y de intercomunicación en el que el consumo de vino sirve como nexo de unión y como detonante de la expresividad y del sentimiento de sus consumidores, que acuden a ella a comprarlo, carácter comercial, o a beberlo, carácter lúdico. Y es precisamente ese aspecto de su vertiente social lo que le confiere a las tabernas una serie de connotaciones negativas. Al ser considerados lugares de mala fama, frecuentados generalmente por personas de baja condición social, donde el comercio carnal o amoroso con la mujer de un tabernero o mesonero no constituía adulterio, y lo que hace que está incluso prohibida para monjes, clérigos, nobles, pero verán ustedes, si lo prohíben, es precisamente porque iban. Son precisamente estas dos funciones de las tabernas, venta de vino y lugar de ocio, lo que llevará al desarrollo de la correspondiente normativa municipal, que sea, por un lado, la garante del abastecimiento de este producto de primera necesidad en la alimentación de esa centuria, y por otro, la que de alguna manera señale la estrategia de moralidad y control social a través de la habilitación y tutela precisamente de estos espacios de, entre comillas, desorden organizado que actuaron como válvula de escape al orden social establecido. En todas las ciudades de fines medievo y principios de modernidad, y Córdoba no es una excepción, la comercialización y suministro del vino, como producto vital para la alimentación de la población, se encuentra totalmente regulada por el Consejo mediante las correspondientes ordenanzas, que se preocupan también de proteger el consumo de vino local sobre el foráneo, lo que se traduce en una preocupación constante por la venta de vino ilegal. Podríamos decir, desde la ordenanza de García Sánchez Alvarado en 1435 hasta la de los Reyes Católicos, vamos a encontrar diversas referencias sobre su venta y consumo en las tabernas, las cuales nos dan información acerca de las mismas. Todo esto está compilado en un libro recientemente ha salido, que es el libro primero de la ordenanza del Consejo de Córdoba, edición y estudio crítico, a cargo de Manuel González Jiménez, Ricardo Córdoba y López Rides, que ya estuvo aquí también dando una charla, y otra serie más de personas. Es decir, aquí podemos tener la compilación de toda esa ordenanza y extractar perfectamente las que están sobre lo que trata, sobre el vino, sobre los taberneros, lo que habla y todo esto. Y luego, como curiosidad, pues citar también un estudio muy clásico, que para los que somos ya, peinamos canas y ya somos antiguos, nos sonará la historia 16, y allí había un estudio de Teresa de Castro Martínez sobre taberna, de los pioneros taberna y taberneros en el Reino de Granada. Por curiosidad, si alguno tiene, de los mayores que están en la sala o que nos están oyendo, tienen esta historia 16, pues pueden buscarlo y verán cómo es uno de los primeros trabajos sobre este tema. Junto con la clientela de lugareños que frecuentaban estos espacios para comprar el vino consumido en casa o para beber, jugar, divertirse y compartir con sus convecinos el tiempo de descanso y de fiesta, se mezclaban los forasteros que iban de paso, muchos de ellos arrieros, comerciantes y gentes de negocios, oficiales y representantes de las administraciones. Y esa población flotante de alcahuetes, vagabundos y gente sin oficio que tanto recelo causaba a las autoridades y que generalmente vivía del proxenetismo, extorsión, juego de apuestas y engaño. La taberna se convierte en lo que se llama una comunidad tabernaria, como la describen los poemas goliárdicos de los siglos II y XIII, en donde, he puesto un ejemplo, in taberna quando sumus, non curamos quis iscumus, sed ludum properamus, quid semper insudamus. Cuando estamos en la taberna, no nos interesa qué sea la tierra, sino que nos precipitamos al juego en el que siempre nos hace sudar, en fin, y continúa. Es una estrofa solamente. O bien se convierte en una violenta manifestación de esa diversidad social en el que la embriaguez solía ser detonante de abundantes males y desórdenes, porque la afición desmedida hacia el vino no solo se consideraba que afectaba a la actividad laboral del individuo, sino también a su economía, su salud, su vida personal y familiar, sino que también tenía graves implicaciones que médicos y tratadistas enumeraron en su escrito. Sin embargo, se va a dar una cosa curiosa, que vamos a pasar de la peligrosidad que tenía el vino en los siglos medievales a la bondad que va a tener el vino a partir del siglo XVI. Vamos a ver por qué esto es así. El vino, como centro
de esa comunidad tabernaria o como culpable de esa violenta manifestación de la diversidad social, sufre un cambio en su valoración desde el siglo XIII al siglo XVI. Alfonso X, por ejemplo, en el siglo XIII, vemos cómo nos habla de los efectos perjudiciales del vino. Que el beber dice que es sobejano, saca al home de las cosas que le conviene y fácele facer las que son desaguisadas, porque el vino ha de gran poder y es cosa que obra contra toda bondad. Que a él face al home desconocer a Dios y asimismo a descubrir las porilidades y mudar los juicios y cambiar los pleitos y sacarlo de justicia y de derecho, enflaquece el cuerpo del home y menguale el seso y fácele caer en muchas enfermedades y morir más aína que debía. Eso es lo que nos decía en el siglo XIII, como ven ustedes, el vino malísimo. También el cancionero de Híjar, también en el siglo XV, he cogido una muestra de cada siglo, nos dice: al vino fuerte y firmoso que al seso y a la salud, en vejez, en juventud, suele ser muy peligroso, útil y muy provechoso, lo fago con agua fría, aún el agua en compañía, cumple del vino amoroso. También estamos viendo males del vino. Sin embargo, vemos que en el siglo XVI el consumo del vino aumenta exponencialmente en esta centuria, debido al altísimo incremento de la extensión de tierra dedicada al cultivo de la vid, y como consecuencia de ello, el vino va a inundar bodegas, tabernas, siendo superior su consumo al de otras bebidas. De esta forma se pasa a defender el vino como principal elemento, además de la alimentación del pobre, pues con muchos beneficios medicinales, basándose ya incluso en los clásicos, en Aristóteles, lo que llevaría ya a varios médicos a defender su consumo para la prevención de enfermedades. Detrás de todo esto estaban, por supuesto, los intereses de los viticultores y la propia fiscalidad de la corona. Esto, como verán ustedes, se lleva a los refranes populares. Y tenemos que beber tras cocina es dar un golpe a la medicina, nos dice un refrán popular del siglo XVI. Este beber vino en demasía en el siglo XVI llevará también, como es lógica, los versos gongorinos que resume perfectamente la burla que todo el mundo, los versos que todo el mundo conoce y que refiere, tomando a burla, el vino como excusa que se hacían los escritores burlándose unos de otros. Hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y Félix López de Vega. En fin, como ven ustedes, en esos siglos ha cambiado de ser perjudicial del siglo XIII al siglo XVI, que el vino era maravilloso. Yo no sé si eso se puede traducir también hacia tiempos más modernos. Seguimos. Es precisamente dicho carácter transgresor el que hace que proliferen con el tiempo este tipo de establecimientos en todas las ciudades, si bien poco sabemos de su número exacto en muchas de ellas, incluida Córdoba, dependiendo ello, como es lógico, del número de vecinos de cada una de las mismas, de las ciudades, y de lo que en cada ciudad regulase sus autoridades a través de las ordenanzas. Por ejemplo, en Málaga sabemos que quedó limitado, desde la conquista de Málaga quedó limitado el número de tabernas. En Granada dependía de la condición moral del propietario para que se le diera el visto bueno. En Ronda solamente podían abrir tabernas los vecinos, no los foráneos. En Madrid sabemos que había 13 tabernas en la segunda mitad del siglo XV. En Córdoba sabemos que ya existían a mediados del siglo XV y que su número estaba limitado por el Consejo y posiblemente vinculada algunas de ellas a los mesones, lo que haría que existiese bastante venta ilegal del vino en cualquier parte de la ciudad. La ordenanza pues, nos dice en cualquier calle derecha, calleja, plaza, tras esquina o en alguna calle o tuerca. Era bastante común que las tabernas, al igual que los mesones, tuvieran en su fachada una tabla o rótulo indicando su nombre. Sin embargo, en el siglo XVI se dispara. Madrid pasa de 13 a tener 400 tabernas en el 1600. Córdoba le pasa exactamente igual, sube bastante, tanto así que se populariza aquello de Córdoba, ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas y una sola librería. Mentira, eso se dice en todas las ciudades, fíjense ustedes en Madrid. Madrid, ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas y una sola librería. Es decir, que hay un dicho que hay en el siglo XVI de que en todas las ciudades hay un aumento tremendo de tabernas como consecuencia de esto que he dicho antes, de ese aumento de la vid, y por esa razón pues se empieza a aplicar, le cambiamos nada más que el titulito y todas las ciudades tienen lo mismo. Así que cuando oiga usted un Córdoba, es que Córdoba, mentira por ahí. Es sencillamente un dicho genérico para todos. Tampoco sabemos mucho de la infraestructura de estos locales para finales del medievo. En Málaga se habla en 1490 de dos tipos de tabernas, las de jarro, abastecimiento de vino, y las de pichel, jarro con tapa para el consumo. Generalmente tendrían que tener dos espacios diferenciados las tabernas. Uno para el almacenamiento del vino, que se ponía a la venta, lo que podríamos entender como bodega. En algunas ciudades como Granada incluso se le prohíbe
que se llene la vasija a los compradores sin que estén delante, porque era una de las formas de engañarlos, y otro, quizás más amplio, donde, con más holgura, donde estarían las mesas para el consumo y las reuniones, estando prohibidos ciertos juegos, como era lógico, para evitar conflictos. Sabemos que no podían tener dos puertas. ¿Por qué? Porque entonces podían entrar encubiertos, malhechores, hombres casados, por supuesto, podían abandonar su hogar y meterse para que no los vieran, y también si tenían dos puertas se evitaba la inspección del consejo. Entonces tenían totalmente prohibido tener dos puertas. Al no tener funciones de alojamiento, al menos lo de la península, ya que esta función estaba encomendada a los mesones, no necesitarían otras habitaciones, no así fuera de la península, que sí lo tenían. Pero sin embargo esto no se da porque hay ordenanzas en las que se prohíbe precisamente que se diera alojamiento, lo cual no quiere decir que hay un alojamiento encubierto en algunas tabernas. El vino solía beberse en jarras de barro de azumbre, medida equivalente a 2 litros aproximadamente, que se utilizaba generalmente para comprarlo y llevárselo para la casa, medio azumbre o cuartillo, que era la cuarta parte de azumbre, y normalmente, como veremos luego, se rebajaba con agua. Además del barro, también existía otro recipiente, pero era para las personas nobles que fueran a la taberna, que lo tenían ya reservado de peltre, de plata o vidrio. Los taberneros cordobeses solamente podían regentar una taberna que se ubicaba en su propia vivienda, donde podían vender el vino de su propia cosecha, que procedía de la aldea de Trasierra o de la propia sierra cordobesa. Tenían prohibido, al igual, por eso he puesto venta ilegal del vino, porque hay bastante venta ilegal, tenían prohibido, al igual que a los regatones, la compra del mismo al por mayor para luego venderlo al por menor en sus tabernas, bajo multa y también que se le podía romper toda la vasija y medida de vino que tuviese. Es aquí donde precisamente dice, para evitar la venta del vino ilegal, que está en cualquier sitio, en calle derecha, una calleja, una plaza, una esquina, una calle tuerta, dice, donde se llevaba a cabo esta venta ilegal. Para evitar la competencia con los taberneros, se prohibía también la venta de vino a los acemileros, al igual que se prohibía que los taberneros tuviesen acémilas. El Consejo de Córdoba se preocupaba también por la calidad de vino, prohibiéndose a los taberneros que le echasen adobo al vino porque eran dañinos para la salud. Solamente se le podía dar color al vino tinto, considerado ya esto un adobo. También se prohibía hacer coladeras, mezclar el vino bueno con el malo y venderlo como bueno, antes de traer el vino o bien en su propia casa. Se prohibía también la compra de vino en soterraño, en tinajas, no se podía utilizar ni mosto ni uva para luego revenderlo. Se regula también la venta de vino de fuera de la ciudad, generalmente vino castellano, que solamente puede entrar por la puerta del Rincón en 1435, en la ordenanza de 1435, y luego se amplía a otras puertas como la de Plasencia, Gallego y Puente. Pero si el Consejo se preocupa de regular una de las funciones que cumple la taberna, que es el consumo y venta de vino, igualmente lo hará con la otra función que desempeñaba, que es la que a nosotros más nos interesa, que es su carácter lúdico como lugar de sociabilización en torno al vino. Esto motivaba un problema como era el propio juego, que se jugara a los dados y naipes, que era lo más normal en las tabernas, y que algunas tabernas, muchas de ellas asociadas a los mesones, sirvieran de albergue para vagabundos y otras personas de conducta dudosa. Por ello se trata de evitar que, debido a la embriaguez de los clientes, que era algo normal, donde alrededor del vino se realizaran otro tipo de actividades, juegos, prostitución, se produjeran desórdenes que afectaran al decoro y a las buenas apariencias sociales. Esa es la razón por la que los taberneros y las taberneras, según señalan las ordenanzas cordobesas, no pueden vender vino los domingos hasta que no transcurra la misa mayor, debido a la conducta que adoptaban los hombres cuando estaban bebidos. Conducta que es igualmente reprobable para aquellos que, siendo contratados para un trabajo, se gastaban también en la taberna el dinero antes de comenzar a trabajar y luego iban y se burlaban de los vecinos. Pero dentro de esa diversidad social que acuden a las tabernas con una misma finalidad, incluido el clero, que lo tenía prohibido, el Consejo prohíbe también la entrada a la misma de los esclavos, ya que según los vecinos bebían y comían en las tabernas con el dinero que robaban a los señores. Para evitar eso, ante la denuncia que pesa sobre los esclavos, se prohíbe a los taberneros y mesoneros que proporcionen comida y bebida a los esclavos, aunque lleven dinero o comida. En el caso de que acudan por vino para sus dueños, debían permanecer con su jarro en la puerta de la taberna, siempre que lleven dinero, pero en caso contrario ni se les podría atender nada. Los taberneros también tenían otra obligación, los impuestos. Tenía que pagar el impuesto de la sisa, que era un tributo que se pagaba por razón del vino vendido, así como por el mantenimiento de pesos. Pues bien, esa es la panorámica general que podemos tener en Córdoba de cómo eran las tabernas y cómo se movía todo ese ambiente.
Pasamos a ver el otro binomio, que es el binomio mesón-hospedaje. Los mesones, cuyo nombre procede del latín y tiene influencia francesa, eran casas urbanas, de ahí que aparezca en la documentación como casas mesón, que lo mismo que ocurría con las ventas en las zonas rurales, tenían como finalidad principal la acogida y albergue de los viajeros y caminantes, así como el estacionamiento de carruajes y alimentación de los animales, tanto de monta como de tiro. Fue el resurgimiento del comercio en la Edad Media lo que motivó que aparecieran estos establecimientos que se caracterizaban por las pobres condiciones sanitarias que ofrecían. En este aspecto, pues quiero citar también el artículo que hizo en el año 1995 Ricardo Córdoba sobre comunicaciones, transporte y albergue en el Reino de Córdoba a fines de la Edad Medieval, donde trata todo este asunto de cómo con las comunicaciones y los transportes llegan a estos albergues, las ventas en los caminos y los mesones en la ciudad. Los mesones disponen de caballeriza y establos para los animales de tiro y de carga, así como de habitaciones o cámaras para las personas. Las de la planta superior eran algo más amplias y caras, mientras que las que daban al patio y a los corrales eran para arrieros y soldados, y eran de menor costo y de menor calidad, como es normal. En los mesones también pernoctaban algunos jornaleros y trabajadores ocasionales. Este tipo de establecimientos, de menor categoría que las posadas y que acogía a las clases más populares, tiene documentada su existencia en la ciudad de Córdoba desde los años inmediatamente posteriores a la conquista, es decir, concretamente en 1267 es el primer dato que tenemos ya de este tipo de casas mesón, siendo probablemente algunos de sus primeros edificios adaptación de los heredados de época musulmana. Para fines de medievo llegaron a formar una importante red de hospedaje cuya formación guarda una estrecha relación con el desarrollo económico de la ciudad. El mayor movimiento comercial del siglo XV trajo consigo una mayor afluencia de personas y animales a la ciudad de Córdoba, que desde el norte se dirigían hacia el sur, sirviendo nuestra ciudad como paso obligatorio en dicha ruta o como etapa final de su viaje. La demanda de servicios encaminada a la satisfacción de alojamiento y alimentación de esos viajeros y comerciantes llevaría a la creación de establecimientos que pudieran satisfacer sus necesidades. Si a ello añadimos la afluencia de personas que traería, lógicamente, las campañas militares contra el Reino de Granada, podemos afirmar que para mediados del siglo XV la red misionera de Córdoba, que se prolongará a través de los siglos modernos, se encuentra perfectamente conformada. Hay un artículo de Enrique Romero de Torres de 1944 sobre antiguos mesones de Córdoba. Es quizás la primera referencia bibliográfica que hace una enumeración de estos mesones. Sin embargo, hay que tener cuidado con este artículo porque nos podemos fiar de él en el sentido de aquellos mesones que son más cercanos a su época y que algunos llegaron incluso hasta la primera mitad del XIX. Pero a medida que hunde las raíces hacia atrás, hacia la historia, ya hay una confusión en el nombre de mesones, porque él da a lo mejor como 3 mesones, voy a ponerle algunos ejemplos, por ejemplo el mesón del Potro. El mesón del Potro tuvo a lo largo, como pasa en todos los establecimientos, a lo largo de los siglos va cambiando de dueño y van cambiando de nombre. El mesón del Potro, pues, comenzó llamándose en primer lugar de Doña Teresa, luego fue de Catalana o Pastora o Catalana, y posteriormente ya en el Potro en el siglo XVI. Él, sin embargo, lo da como 3 mesones. Otro mesón que le da también como 3 mesones es el de la Alfafa. Alfafa o Madonna, el mismo nombre, uno en el siglo XIV, luego en el siglo XV, y luego en el siglo XVI cambia a Espada, y él lo da como 3 mesones distintos. Otro, por ejemplo, es el mesón de la Paja. Este mesón que fue uno de los más importantes de la época, o el más importante en el siglo XV, pues él lo da, después se llama mesón de la Herradura, y él lo da como 2 mesones, él mismo que cambia el nombre. Sí, así se puede seguir perfectamente, entonces hay que tener cuidado en este estudio en eso. Por lo demás, es válido sobre todo por los mesones más cercanos a su época, y además pone unas fotos muy curiosas que la he sacado para traerla aquí, como es el mesón del Toro, el mesón de la Herradura, de los que somos mayores lo conocimos así, mesón de San Antón, el mesón del Sol y el mesón del Potro. Y vamos a intentar hacer una localización de la red mesonera de Córdoba. Yo hice también otro artículo en el año 1982, ya también con muchos años, que es Posada y Mesonera Córdoba bajo medieval, que era un primer intento de acercarme a la red mesonera cordobesa. Pues bien, en los distintos establecimientos, como ven, he puesto un plano de la ciudad de Córdoba en la época bajo medieval, distinguiendo la villa de la Jerquía, y luego una serie de líneas amarillas ahí donde estaban concentrados la mayor parte de mesones.
Ahora hablaremos de ello. Los distintos establecimientos dedicados a este tipo de servicios públicos se encuentran situados desde finales de las centurias bajo medievales en las principales arterias urbanas que comunicaban las distintas puertas de entrada a la ciudad, ubicándose en su cercanía y con una mayor densidad en las proximidades de las puertas que unían la villa con la jerarquía. Ello vendría justificado por el hecho de que al llegar la noche las puertas de la ciudad se cerraban, siendo necesarios lugares de hospedaje para los viajeros y comerciantes, así como para sus animales de carga, que viniesen a Córdoba o pasasen por ella. En las calles y plazas cercanas a las puertas donde estaban ubicados este tipo de establecimientos, pero sobre todo en aquellas que daban entrada a la villa, voy a ver si puedo coger aquí el pinchito, aquí. Esta y esta, ¿se ve? Sí. Pues estaba diciendo que en esa zona comenzó a partir de las dos ferias concedidas a Córdoba por Sancho IV en 1284 un incipiente comercio al margen del ya existente en la alquezería, heredado de época musulmana, de la alquezería, constituido por una serie de puestos y tiendecillas permanentes o provisionales dedicadas a la venta de los más variados productos. Si tenemos en cuenta la situación fronteriza de Córdoba, que motivaría la constante afluencia de viajeros, comerciantes y soldados, comprenderemos cómo este pequeño comercio con el paso del tiempo iría aumentando su importancia. De esta forma, para mediados del siglo XV nos encontramos con una importante red mesonera en la ciudad de Córdoba, distribuida en 2 vías urbanas y 3 plazas esencialmente. La más importante, por la cuantía de este tipo de edificios, era la ruta, herencia seguramente de época musulmana, que se utilizaba para atravesar la ciudad por parte de los viajeros que desde el norte se dirigían hacia el sur por el puente romano. Esta ruta, voy a intentar seguirla con el pincho, vamos a ver si lo encuentro ahora. Ahora se me ha perdido. ¿Por dónde anda? Esto, no sé. Abajo anda. Ahí estaba. Esto es lo que... Bueno, pero vamos a intentar seguir porque en la puerta de Baeza se ve el nombre, ¿no? Puerta de Baeza y la puerta nueva. Bien. Pues esta ruta que abarcaba, hemos dicho, una red viaria paralela al río, entraba por la puerta de Baeza y a partir del siglo XVI por la puerta nueva, que fue cuando se abre esta nueva puerta, y una vez recorridas las collaciones de Santiago y San Pedro, el Realejo penetraba a partir del caño de Besenguerra en la de San Nicolás de la Jerquía, por la zona del Potro, que es prácticamente donde comienzan las líneas estas amarillas. Posteriormente pasaba por la puerta de la pescadería, el tramo de la villa correspondiente a lo que después se llamaba Carrera del Puente, que pertenecía a la Congregación de Santa María, pasando por la alcaicería, espalda de la catedral y puerta del puente para salir al puente mayor. En la misma zona del Potro existía también un amplio espacio o plaza con salida a esta vía urbana en la que igualmente se localizaban estos establecimientos. Teniendo en cuenta esta ruta y la plaza, podemos indicar que aproximadamente el 60% de estos mesones se localizaban en esta ruta. La otra vía urbana que también encontramos, que también vamos a encontrar mesones, es la que surge a partir de la conquista de la ciudad en dirección norte-sur, iba paralela al lienzo de la muralla de la villa, recorriendo la jerarquía desde la puerta del Rincón. Yo es que entre las gafas, ahora ya lo veo aquí, ahora sí lo veo ya. Eran las gafas las que me estorbaban. Era la gafa, desde la puerta del Rincón, como ven ustedes. Ahora ya sí lo tengo, ¿verdad? Es que esto de los miopes vemos mejor sin gafas de cerca que con las gafas. Pues bien, estamos diciendo que desde la puerta del Rincón bajaba hasta las puertas de las pescaderías y del Sol. A lo largo de las mismas y en torno a la plaza de San Salvador, donde están todas esas líneas amarillas, en torno a esa plaza, así como al tramo de la calle del Pilar de San Pablo más próximo a dicha plaza y a la plaza de la Corredera, encontramos aproximadamente el 30% de mesones restantes. Y el otro 10% se reparte por el resto de la ciudad en aquellas zonas donde existe un pequeño comercio. Extramuros de la ciudad también había algunos en los arrabales, completamente en los corrales, al otro lado del Puente Mayor, está el amarillito, en el arrabal de San Nicolás de la Villa, junto a la ermita de Santa María de la Huerta, en la Torre de la Malmuerta, en el arrabal de Santa Marina y San Antón, próximo a la Fuensanta. Esta red mesonera, parte de la cual estaría vinculada probablemente con la del último periodo musulmán, estaba constituida por una serie de edificios que, aprovechando el espacio ocupado por las casas de extensas dimensiones, adaptaron sus aposentos para el hospedaje de viajeros y caballería. Algunos de estos establecimientos heredarían su estructura de la época musulmana, donde cumplirían la misma función que en la etapa cristiana, mientras que otros se constituyeron en los siglos bajos medievales, aprovechando terrenos sin edificar. Es curioso, la documentación nos dice que lo que era la plaza de la pescadería, entrando en la villa, que se lo dan a
los hermanos Tello de Meneses, pues ahí le dan un espacio que estaba sin edificar precisamente para que hagan mesones. Eso es en 1250 y tantos. Es decir, que después posteriormente esa plaza se llamaría Plaza de los Mesones. Ocupaban esos terrenos sin edificar, o bien aquellos espacios ocupados por casas o casas tiendas de grandes dimensiones que tenían corrado patios y lo adaptaban sus aposentos para dicha finalidad. Conocemos el nombre de cada uno de esos mesones. Lo he traído aquí por curiosidad, entre finales del siglo XV y principios del XVI, así como la evolución de su edificio. Por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando que en esa época hay cerca de 40 mesones localizados, es decir, 37, 38 mesones. Y el reparto que tienen esos mesones es el siguiente. En la zona de la jerarquía es donde está prácticamente el 70% de esos mesones. 27 mesones se encuentra en la jerarquía. Mientras que en la villa se encuentra el 30% restante. Eso en cuanto a sectores urbanos. Si bajáramos a analizarlos por barrios, por collaciones, nos encontraremos que dentro de la jerarquía pues tenemos aproximadamente la collación de San Nicolás de la jerarquía se llevaba cerca del 60% de los mesones. Son de la Freire de San Pedro, de las Trenas, Madera, Alfalfa, de eso tendremos ocasión de verlo ahora, Paja, etc. El Surcillo del Cabildo, Valdelecha, Mármol, en fin, ahí están todos perfectamente localizados. Y el resto, el otro 40%, se lo reparte entre San Pedro y San Andrés. Mientras que en la villa, el 80% de los mesones que hay en la villa se lo lleva la collación de Santa María, la más comercial, ¿no? Entrabas por las puertas de la plaza esta de los mesones, que era la plaza de las puertas de pescadería, y nos encontramos con el de la Cueva, Esparto, Rodrigo, el Lino, Lámpara, etc. Luego el mesón de la Cadena, el mesón del Palo, el mesón de la Paredilla, Chapinería, Barquero, en fin, una serie, todos los nombres de mesones. Como punto concreto, para que lo veamos, para que vean ustedes cómo estaba, la red mesonera estaba muy ampliada en la zona de la calle Plaza del Potro. Entonces me he permitido, sobre un plano de esa collación, pues donde está más o menos estructurado, donde están los oficios, una serie de oficios, ¿no? Pero también voy a poner dónde estaban los distintos mesones para que se hagan ustedes ideas. Ven ustedes que en la parte meridional, ahora sí está la flechita, aquí está la calle de la Mansevía. ¿Lo ven ustedes? Esa es la calle de Mansevía, esa es donde estaba la primitiva Mansevía, el primer prostíbulo de Córdoba, cristiano. Lógicamente, esto ya lo hablamos el año pasado, pero en fin, todo el edificio, propiedad del Cabildo Catedralicio y Cabildo Municipal. Y a partir de aquí empieza a situarse los mesones. Ese es el mesón de la Paja, ahí estaba situado. Es el mesón más importante en el siglo XV. Ocupaba todo ese espacio, desde la calle de la Feria hasta esa barrera de la calle de Mansevía. A continuación teníamos el de la Alfalfa o Madona, que es el de Espada, que después se llama ya en el siglo XVII el de Espada. Luego tenemos el mesón de la Madera. Por todos estos mesones estaba toda prostitución metida, que es el que quitaron para dejarle salida a la Plaza del Potro de la Ribera, precisamente. Luego tenemos el mesón de las Trenas. Estaban pegados unos edificios con otros. Luego el de los clérigos de San Pedro. Y aún no he puesto uno que está más a la derecha de ese, que es el mesón del Caño de Benseguerra, que es el primero que se encontraba cuando entraba en la collación. Es que el Caño de Benseguerra era el límite entre la collación de San Pedro y la collación de San Nicolás. Luego teníamos el de Valdelecha, que estaba ahí. Luego pasamos al de Mármol. Estaba justo donde estaba el cine Lucano, eso lo recordarán ustedes, pues ahí estaba ese mesón. Luego teníamos el mesón de las dos puertas, de dos puertas porque daba tanto a la Plaza del Potro como a la calle del Potro. Luego nos encontramos con el mesón de ya se me ha ido, ya esto se ha ido, vamos a ir para atrás, aquí vamos muy bien. Ese es de las dos puertas. Este es el mesón de Doña Teresa en el siglo XIV, de Pastora o Catalana en el siglo XV y del Potro en el siglo XVI. Luego tenemos el mesón de las monjas o del monasterio de Santa Clara. Después tenemos el mesón del Rincón, justo al lado de donde después pondrá el Hospital de la Caridad. El mesón de Juan Cabeza. Fíjense ustedes la amalgama de edificios que teníamos ahí, todos mesones. Eso nos puede decir lo que era esa zona. Bien, de todos estos mesones,
podríamos decir que el número 1 en el siglo XIV fue el mesón de Bardelecha, en el siglo XV fue el de la Paja, que es Herradura, en el XVI el mesón del Potro y posteriormente ya en el 17, finales del 16 y 17 pasa la categoría de mesones al mesón del Sol, que es el que estaba en la calle Maestrat González Francés, donde estaba el lavatorio, lo conocen ustedes del sitio, donde ahora está un hotel, no sé cómo se llama el hotel. Exactamente. Pues ahí, eso podríamos decir que era la categoría de los mesones en cada época. ¿Cómo era la estructura de las casas mesones? No sé ni cómo voy de tiempo porque no... ¿Voy bien? Vale, pues entonces seguimos. Otra cosa que a mí me interesaba es estudiar un poco, en su momento, la estructura de las casas mesones. Hay, en este sentido, un libro en la cátedra que es Apeu del Linde de las casas de mesa capitular en 1584, que donde perfectamente nos dicen, se entra por la casa puerta, pasamos a tal habitación que mide tanto, después a otra que mide tanto. Es decir, se puede ver perfectamente la estructura que tienen los mesones. Basándose en ese Apeu del Linde de la mesa capitular, una arquitecta sevillana, María Núñez González, ha hecho una tesis doctoral en el año 2017, fue publicada el año siguiente, que se titula Casas, corrales, mesones y tiendas en la Sevilla del siglo XVI, donde, basándose justo en este libro, pues ha organizado también toda la red mesonera de Sevilla. Poniendo, claro, como arquitecta, ha hecho unos dibujos maravillosos y unos planos fenomenales. Pues bien, vamos a ver un poco, esa es la estructura del mesón del Potro, vamos a ver un poco cómo eran los mesones. Generalmente, todos los mesones, bueno, la puerta de entrada, si la flechita la encuentro otra vez, aquí, esta sería la puerta de entrada, de ahí ya se va a seguir. Yo voy a estar leyendo y vamos a ver la estructura que tenían. Todos los mesones se caracterizaban porque tenían la siguiente estructura. La entrada a los edificios se hacía a través de una puerta que daba paso en la mayoría de ellos a una estancia de dimensiones pequeñas llamada portal o casa-puerta. O bien podían ir directamente al primer cuerpo del mesón. Muchas veces la casa-puerta daba, como en este del Potro, entrada a dos locales más pequeñitos que podían ser tiendas, generalmente. Este primer cuerpo estaba constituido, según la profundidad de cada uno de los edificios, por varias estancias en sentido transversal, como están viendo ustedes, a las que se entraba por un arco, por un largo corredor de parecidas dimensiones, situándose a uno de sus lados o a ambos caballerizas y algunas estancias de dimensiones variables, dedicada esta última a los huéspedes. Este fue el caso de los mesones, como el de la Paja o Madonna tenía una gran profundidad. Elemento esencial de estos establecimientos era el patio, al que se entraba a través del portal, que en este caso del Potro se ve perfectamente. Ya otra vez se ha perdido esto. Estaba la entrada, este es el portal, y aquí entramos ya al patio. El patio, cuyo suelo se encontraba empedrado, estaba rodeado de caballerizas y aposentos de distintas dimensiones. Una de estas estancias estaba dedicada a cocina y la otra servían de hospedaje a los viajeros. El número de caballerizas dependía de las dimensiones del mesón, destacando por la cantidad de ellas el de la paja, que eran de varias dimensiones y tenían una cantidad determinada de pesebres. Las caballerizas, al igual que los corredores, no tenían generalmente cámara alguna sobre ellos. Las dimensiones del patio variaban de un mesón a otro, destacando el de la paja, que además poseía otro patio más pequeño. En ellos estaban los pozos, generalmente uno en cada mesón, excepto el de la paja, que tenía dos. Una pila y una escalera para subir a los corredores voladizos que daban sobre el patio y que comunicaban con las cámaras situadas sobre la estancia que daban al mismo. Tanto los aposentos de la planta baja como los de la alta tenían ventanas al patio. Algunos de ellos estaban dotados de chimeneas. Otro de los elementos importantes era el trascorral, ubicado detrás del patio. En este caso, si nos vamos al final, ven ustedes ahí, pone patio, pero ese era realmente los trascorrales. Era de dimensiones menores, exceptuando el de la paja, que incluso tenía dos trascorrales, y tenían suelo terrizo, y allí estaba el servicio. Las propiedades de estas casas mesón, que es curiosa, podían ser concejiles, señoriales, eclesiásticas o particulares. En el caso de Córdoba, la mayor parte es eclesiástica y particular, existiendo algunos que pertenecen a la clase nobiliaria. En cierto modo, asistimos a la acumulación, a lo largo de los siglos bajos medievales, a la acumulación de estos edificios por parte del Cabildo Catedralicio de Córdoba, mediante compras o donaciones, el cual, a su vez, los arrienda a particulares. Precisamente a través de los precios de arrendamiento se puede hacer un estudio de la evolución de los mismos y poder observar la influencia que tuvieron en estos precios los diversos hechos políticos y militares de la vida cordobesa. Se ve mal, porque lo he puesto, pero se ve mal. Pero en fin, nos puede servir. Ahí hay de varios mesones puestos los precios de arrendamiento de varios años, los siglos XIII, XIV y XV,
Y del estudio comparado de los mismos se puede deducir lo siguiente. Hay un periodo de oscilaciones de los precios en el siglo XIV debido a la crisis económica. Una subida de precios en algunos a partir de la primera mitad y en otros a mediados del siglo XV, que nos indica una mayor abundancia de dinero debido a un despertar comercial. A partir de mediados y hasta los años 80 asistimos a un aumento considerable de los precios de arrendamiento que llegan a triplicarse, por lo que las luchas nobiliarias no le afectará a este resurgir comercial. Posteriormente asistimos a un periodo de estabilización de los precios desde los años 80 hasta los primeros años del siglo XVI, que hay que ponerlo en relación con las guerras de Granada. Terminada esta, observamos un considerable aumento de los precios que puede conectarse con el tan conocido y estudiado proceso inflacionista del siglo XVI, que nos indica un auge comercial cordobés experimentado bajo signo indiano como ciudad de paso en la doble dirección de su comercio. De los mesones se podía esperar poco o mucho, depende cómo se mire. Por lo menos el viajero encontraba techo y cobijo para descansar, dormir o al menos pasar la noche, mientras que sus animales podían igualmente descansar y alimentarse en los pesebres de las caballerizas instaladas en esos edificios. De nuevo hay que acudir a las ordenanzas, que son las que nos van a dar una idea de la reglamentación de este edificio. En los mesones al principio no se proporcionaba ni vino ni comida, debiendo traerlos por su cuenta o adquirirlos en las tabernas, en el caso del vino, o en las tiendas o puestos ambulantes. Sin embargo, en casi todos estos edificios se acabará no solamente dando vino y comida a sus huéspedes, sino incluso algunos, como los mesones cosarios, se llevaban, vendían vino, incluso acogían compañía, teniendo que pagar por ello una cantidad. En el siglo XVI estaba reglamentado que los mesoneros tenían que garantizar el sustento de los huéspedes. El mesonero o mesonera estaba obligado a mantener las camas limpias, como es lógico, sus sábanas, colchón, etcétera, etcétera. Debía suministrar gratis el agua, el fuego, la sal, manteles limpios. Sus precios estaban fijados por el intervencionismo de los consejos municipales y debían estar expuestos al público. Se pagaba por pernoctar, pero no por descansar y comer. Se pagaba aparte por los animales, así como por la paja y cebada consumida por los mismos. Si el viajero venía acompañado por algún mozo, éste tenía que dormir en las caballerizas. Los mesoneros o mesoneras tenían que satisfacer cada 4 meses 2 maravedís por cada fanega de cebada vendida y 1 maravedí por el almud o medio almud. Tenían prohibida la cría de puercos y gallinas dentro de los mesones, con el fin de evitar que se comiesen la cebada de los animales de los que se hospedaban en los mesones. También debían mantener los pesebres en buenas condiciones, bien hechos, nos dicen, bien adobados y bien altos, para que los animales de los huéspedes pudiesen comer la paja y la cebada que le echaban sus dueños. Al final del siglo XV, 1480 y tanto, los mesoneros se quejan a los reyes católicos de una serie de agravios que reciben por parte de los oficiales con respecto al estado de conservación de los pesebres, al precio de la cebada, a la presencia de aves en los mesones y a la venta de vino y alimento a los huéspedes. Se nombra una comisión para examinar estas quejas, determinando lo que tenían que cumplir en cada caso. Parece que estas disposiciones no se cumplieron, ya que posteriormente hay una provisión a los mesoneros de nuestra ciudad para que cumpliesen dicha ordenanza. Los mesoneros tenían prohibido la compra de madera hasta pasado el 3er día de su llegada. Si no la cumplían, perdían y pagaban una multa. Durante la época de feria, cada mesón que vendiese vino o que recibiese a huéspedes debía pagar también una cantidad. Esta misma cantidad era la que tenían que pagar todos aquellos que durante este mismo periodo viviesen en los corrales de la calle de la feria y en el potro hasta el caño de Beseguerra. Los juegos de naipe y dados estaban prohibidos en los mesones, aunque hasta mediados del siglo XV se hacían en el mesón de la tazurería, que estaba situado en lo que era la calle de las carnicerías, al lado de la plaza de San Salvador. Si se jugaba, tenían que pagar una multa, tanto los jugadores como el local donde se hiciera. Los mesoneros no podían acoger en sus mesones a los hombres que fuesen amigos de mancebas bajo penas monetarias y cárcel. Esta medida no iría, como es lógico, contra aquellos mesones en los que se concentraba la prostitución, como hemos dicho, paja, madonna y trena. La mancebía en Córdoba estuvo muy vinculada a los mesones y tenía su propia ordenanza que ya vimos el año pasado en esta misma conferencia. Estas mujeres residían en las boticas, que pertenecían en su mayoría a los mesones, pagando a los dueños de los mismos y por las camas. Las mujeres públicas salían, aunque estaban prohibidos por la ciudad y también por los restos de los mesones. Además de los viajeros, eran clientes de estos mesones los obreros, ya que pernoctaban en ellos. Por este motivo, según una ordenanza sobre los trabajadores que hacen burla, los mesoneros estaban obligados a identificar ante las autoridades a aquellos obreros que se emborracharan e hicieran burla a los vecinos ante la autoridad. También le afecta a ellos la ordenanza sobre los esclavos, ya que no podían darles de comer ni beber a ningún esclavo o esclava blanco o negro. Los mesones, por tanto, al estar situados en las zonas más comerciales, se convertían no solo en el lugar de hospedaje para los viajeros, sino que al atardecer algunos eran el centro de la diversión, el juego, los desórdenes, la promiscuidad sexual para una parte de la sociedad cordobesa, generalmente las clases populares, aunque ello no quiere decir que no acudiera la nobleza y el clero. En suma, todo esto era el lugar preferido del AMPA de la ciudad.
Y ya vamos a entrar en los dos capitulitos finales, que es la presencia de la mujer en las tabernas y los mesones. No se puede entender la economía medieval sin el papel de la mujer, ya que no se limitaba solamente a las labores domésticas, sino que participaba en casi todos los sectores productivos de mayor actividad generalmente, ¿no? Y por supuesto, el de la hospedería. La hospedería tenía el momento más álgido a la llegada del atardecer y de la noche, donde día tras día había que atender a los clientes y donde la oscuridad de la noche abría paso a actividades mal vistas para el mantenimiento del orden público, como eran las riñas, los juegos o la prostitución. En el ambiente tabernario o en el contexto de las mesones, donde el vino y la diversión, en forma de charla o de juego, se conjugaban con el ruido, desorden y promiscuidad, se podía acceder a mujeres de escasa suerte que en aquellos lugares encontraban un medio de vida, aunque poco decente, a la vida de la autoridad. Una eran las taberneras, bodegueras o mesoneras. Otras, las mujeres de mala vida, abandonadas, prostitutas, pobres y desasistidas. Las tabernas, al igual que los mesones, solamente podían ser atendidos por hombres o mujeres casadas o viudas de buena vida. La tabernera o mesonera era la que se encargaba de atender al local y de satisfacer las demandas y necesidades de los clientes. Era la que atendía el establecimiento o trabajaba para un tercero como empleada. Trabajaba generalmente en su casa porque en ella o junto a ella tenían negocio. Y trabajaban para sustentarse, ya que de su jornada dependía su supervivencia en una sociedad que la juzgaba por su simple condición de mujer. En calidad de copropietaria, encargada o criada, pasaban sus días entre la bebida y el juego. Vivían en un mundo hecho para los hombres y sirviendo a los hombres. Ejercían incluso de alcahuetas buscando clientes para sus protegidas. La legislación la cita siempre cuando se habla de deberes, nunca de derechos, a pesar de que eran ellas las que respondían al requerimiento del Consejo. Fueron mano de obra servil dentro del engranaje del comercio y del hospedaje. Se mueven en un mundo donde la duda y el acecho sobre sus actividades se cuestionaban desde diversos sectores. Para la Iglesia eran pecadoras. Para el municipio eran las causantes del quebrantamiento del orden público. Para la justicia eran delincuentes menores. Y finalmente, para los habitantes de la ciudad, eran mano de obra barata o desheredada que por el cobijo y alimento realizaban cualquier tipo de tarea. Trabajar en las tabernas o mesones las convertía siempre en sospechosas, en cualquier condición y situación, aunque no tenían el peor estatus, las prostitutas o mancebas lo tenían peor. Por ello, en las causas judiciales recaen siempre sobre ella y no sobre los maridos las acusaciones de aplicar precios abusivos, dar hospedaje o vender vino sin licencia. Las taberneras o mesoneras, como propietarias, empleadas o criadas, cumplían una función social, laboral y mercantil dentro de los establecimientos. Atendían a los clientes, proveedores, tanto de fuera como de dentro de la ciudad. Eran las verdaderas administradoras y regentes de los mismos, pero siempre que había un delito era su nombre el que aparecía, pues el hombre se quitaba de en medio ante la autoridad. Pero no por ser mujer eran las engañadas. Tenemos la otra faceta, porque en ocasiones eran ellas las que engañaban o fueron utilizadas para engañar. En otras ocasiones ellas eran las denunciantes, cuando daban dinero, por ejemplo, y no traían la mercancía. El mundo de la taberna y el mesón era un universo oscuro y sórdido, sumido en la neblina del engaño y del fraude, y de ahí salieron las coplas famosas de las taberneras, que entre muchas voy a leer una, dice: tabernera diligente, de 15 arroba hace 20, gasta la tabernera buenos mantones a costa de borrachos y jugadores. Gasta la tabernera pendientes de oro, los caños de la fuente lo pagan todo. Tabernera diligente, de 15 arroba hace 20. La hija de la tabernera gasta pañuelos de lino. Ya puede gastar de seda con el agua que echa el vino. El otro grupo de mujeres que se movían por el ambiente tabernario o en los alrededores de los mesones eran las prostitutas, consideradas el peor estatus de la sociedad medieval. Su vida transcurría dentro de la mancebía, que estaba vinculada, como hemos dicho, a los mesones, y tenía igualmente su ordenanza, tema que ya vimos el año pasado y que no vamos a repetirlo, pero que en realidad se paseaban acompañados de los rufianes por otros mesones, cosas que estaban perseguidas por la justicia. Y ya, para finalizar, vamos a ver un pequeño capítulo dedicado a la literatura, taberna y mesones en la literatura. Con permiso de los dos señores, ¿continúo o nos hemos pasado de la hora? Bien, taberna y mesones en la literatura. Los mesones fueron utilizados como escenario de la ficción literaria durante la Edad Media y el siglo XVI. Tanto en Inglaterra como en Italia y España se utilizaron los mesones para ambientar aventuras amorosas y peripecias de tipo picaresco. Los mesones y las ventas solían ser lugares desapacibles y míseros, donde el huésped pagaba un alto precio a cambio de penalidad en su hospedaje. El mesonero aparece como un ladrón y la mujer del mesonero recuerda siempre la suciedad de la comunidad. Junto a ello, la promiscuidad sexual de los mesones era tema recurrente en la literatura frente a la moral oficial. Por ejemplo, podemos citar uno de los capítulos de la Pícara Justina,
donde se traza una de las imágenes más ocurridas de esa vida cotidiana en los mesones, en la que el mesonero es comparado con la tierra y el pasajero. Dice, verdad es que el río por donde pasa moja, y al mesón también se le pega algo. Dice la pícara Agustina más adelante, oh mesón, mesón, eres esponja de bienes, prueba de magnánimos, escuela de discretos, universidad del mundo, margen de varios ríos, purgatorio de bolsas, cueva encantada, escuela de caminantes, desfiladero apacible, vendimia dulce. Esa asociación mesón-prostitución se recoge también en los refranes de Gonzalo Correa, ya a finales del 16, principios del 17, que dice lo siguiente, la liebre búscala en el cantón y la puta en el mesón, higa verde y moza de mesón pellizcando maduran. No compre asno de recuero ni que te cases con hija de mesonero, ni costal ni cabronero, ni moza de mesón. Pero si esto es a nivel general, la ciudad de Córdoba tenía en el ambiente de su Plaza del Potro el lugar ideal para ser recogido por la literatura picaresca del momento. Dicha plaza y sus alrededores, con sus mesones y su mansevía, era el centro de reunión de todo el comercio de la zona y el corazón de la propia ciudad. La pujanza económica atraería a todas las rémoras de la ciudad que se darían cita en la plaza y en sus mesones junto a comerciantes y mercaderes. Todo ello acabarán por darle a este lugar y sobre todo a su mesón más emblemático del siglo XVI, del Potro, esa nota picaresca que será plasmada maravillosamente por la pluma de varios autores del siglo de oro, principalmente Góngora y Cervantes. Góngora alude en su romance y letrilla al Potro y a Benseguerra, lo que vale tanto como citar al mesón también con dicho nombre. El propio Ricardo Molina deja entrever que sería en uno de estos mesones del Potro donde don Luis había tenido su primer contacto con la picardía española. Probablemente los mesones debieron ser muy familiares a nuestro Góngora, dando su carácter mundano, su trato de gente, su gusto por el callejeo, por las fiestas con música y por las copas. Por ello, en una de las letrillas contra las damas de la corte se permite el señalar el Potro como su lugar de nacimiento. Si por unos ojos bellos, que se los dio el cielo dados, quieren ellas más ducados, que tienen pestañas ellos, alquilen quien quiera bellos y busquen otro, que yo soy nacido en el Potro. El príncipe del ingenio español, don Miguel de Cervantes Saavedra, del que se ha dicho que se alojaba en el propio mesón del Potro durante su estancia en Córdoba, menciona igualmente este lugar en dos pasajes del Quijote. Destacable es sobre todo aquel en que sitúa al Potro como uno de los lugares del mundo donde había encontrado mucha aventura. En el Estebanillo González, su protagonista, dice que después de haber sido paje, estudiante y soldado, no le quedaba más sino ir al Potro para doctorarme en las leyes que profeso. Nacer en el Potro era una ejecutoria, al menos de listo y agudo, según Deleito Piñuela, de ahí lo de la letrilla que hemos leído antes de Góngora. Niñán y Verdugo nos da también interesantes noticias de Lampa cordobesa, cuyo centro de reunión era esta plaza y su mesón, ya que descontentos de la vida o temerosos de sus señores en el viaje a Madrid, de Madrid a Sevilla o al contrario, huían y se quedaban a vivir en Córdoba, y por eso decía que la plaza del Potro estaba en sus mesones, dice, y ahí hay tanta abundancia de esta manera de gente. Hay pajes, lacayos, escuderos, cocineros, mozos de cocina, mozos de cámara, cocheros, mozos de caballo, dueñas, doncellas, fregonas, mulatas, esclavas ahorradas, y como estas y estos a 2 días no tienen que comer, fácilmente entran con quien le da de ese tipo. Hay otros autores, el propio Quevedo, Espinet, todos ellos hablan de esta plaza y de sus mesones, que en tiempos de Góngora viviría sus mejores días. Y ya no quiero más cansarle a ustedes y darles solamente las gracias por vuestra atención y esperar que no haya sido muy pesado, porque cuando me pongo esto, la verdad es que me olvido de la... Si hay tiempo a coloquio, pues yo no sé ni la hora que hay ya. No, un poco llamar la atención sobre efectivamente el papel de la mujer en todo este mundo y las posibilidades que ofrece la documentación para mirar esta parte, digamos, de la vida social, relacionada con la hostelería, con el comercio y con todas estas cuestiones que hemos estado comentando con perspectiva de género, o sea, de buscar realmente información sobre el papel que tiene la mujer, por lo menos en la sociedad bajo medieval, donde efectivamente aparece tremendamente vinculada con el pequeño comercio, pero muy en particular también con todo lo que se refiere a la gastronomía, a las tabernas y al sector servicios. Pero el sector servicios en el ámbito justamente, ¿no?, que tú has definido como hostelería. Y en los dos sentidos, es decir, tanto de personas que trabajan, que están vinculadas a las tabernas, a los mesones, que ejercen su oficio dentro de ese mundo, como a quienes las usan. Porque es muy habitual también encontrar esa participación de mujeres que van a comprar vino a las tabernas o que se dirigen a hacer una actividad comercial a los mesones y que tienen también mucha relación
con todo ese universo, ¿no? Que es en buena parte también un universo femenino, ¿no? Bueno, llama mucho la atención, sobre todo en el sentido de que tradicionalmente yo creo que hay una consideración hacia la mujer medieval, quizá a lo mejor más propia en otras clases sociales, como un ambiente más doméstico y más recluido, y sin embargo la documentación, en este caso concreto, manifiesta realmente el papel tan activo que desempeña la mujer en la sociedad de la época. Efectivamente, yo por eso he querido dedicar, dentro de que estaba hablando de las tabernas y las mesones, pero como me daba esa misma sensación que tú estás diciendo, pues he querido dedicarle una parte solamente de la presencia de la mujer. Una mujer que, claro, generalmente siempre se ha pensado que estaba eso, como tú has dicho, recluida en su casa y de ahí. Pero, sin embargo, está visto que no, en toda esta actividad comercial, en toda esta actividad terciaria, la mujer está presente. Y a veces la mujer, como he dicho en alguna ocasión, sirve para tapar al marido también. Es decir, que muchas veces es sobre ella sobre la que recae, mientras que el marido se va de rosita. Es decir, que la mujer cordobesa y todas las mujeres en general, en este momento, en este mundo medieval, tienen su presencia en la vida laboral, en sitios muy concretos, y si no lo hubieran tenido, quizás no había sido posible a lo mejor ese movimiento de comercio, ese movimiento que había, ¿no? En fin, yo creo que es un camino que la investigación cada vez debe de profundizar, estoy de acuerdo contigo, en ver el papel de la mujer, pero yo diría, Ricardo, siempre analizándolo no con la mentalidad nuestra. Por supuesto, yo soy de los que opina que ese papel habría que analizarlo siempre con la mentalidad de la época para ver realmente cómo la mujer se implicaba en el trabajo, etcétera. Pero es claro, si empezamos a mirarlo con la mentalidad actual, entonces quizás nos perdamos lo que era realmente la vida de la mujer. En fin, ¿alguna otra pregunta o alguna otra cosa o comentario? Pues te has quedado solo.